Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el objetivo de esto es comentarles de que la Raspberry Pi 3 sí se puede tenerla por RCA, por cable video o video componente, como le quieran decir en su país. Yo lo tengo en esta cajita, no la voy a desarmar, pero yo la tengo en esta cajita. Fíjense, es una Raspberry Pi. Fíjense, es una Raspberry Pi que tiene el puerto HDMI, tiene el del audio y el cargador. No es una Nintendo Mini ni nada por el estilo. Es más, acá tenemos los puertos USB. Y si se fijan, es la carcasa Super Pi Case para Raspberry Pi. A ver si se llega a ver. Raspberry Pi 3, 2 y demás. Yo me la compré más que nada para no tener la Raspberry Pi fuera de lo que es la plaqueta suelta. Entonces me compré esta carcasa, le compré un ventiladorcito, porque esta carcasa viene así un ventiladorcito. Si la van a comprar, les recomiendo que la compren en AliExpress, que sale mucho más barato que comprarla en Mercado Libre. Como ven, Raspberry Pi 3 V2. No sé si se llega a ver bien, ahí se ve mejor. Un poco complicado esto. Ahí está. Ahí se ve bien. Yo tenía, cuando arranqué a hacer experimentos, me creé este cable, que es un cable plug que va enchufado acá atrás. Y les puse estas fichas porque el cable que yo había comprado era un cable que ya venía con los 3 colores, pero la señal de video me tiraba, ¿cómo se dice? Fea imagen. Entonces, buscando en internet, encontré lo que iban a hacer los planos, experimentando un poquito, logré hacerme con esto, con los planos de verdad. Y bueno, el cable era, por así decirlo, bastante barato. Se juega muy bien, se escucha muy bien, pero si le subís mucho el volumen, te tira un poco de ruido blanco. Un zumbidito. Pero súper, hiper jugable. Yo estuve con esto más de 3-4 años jugando así, con mi CRT. Que tengo mi CRT. Y tengo otro CRT acá que lo tengo en arreglo, que es un Sony Trinitron, que después cuando lo arreglen se los voy a compartir. Bueno, el video es básicamente comentarles de que no hace falta que te compres un convertidor. Hoy en día los convertidores en Argentina son muy caros. Estamos hablando de entre $5, $7, que para Argentina es bastante caro. Un cable de estos puede estar, no sé, $1.50, hasta 50 centavos de dólares, depende de dónde lo vayan a comprar. Y lo mismo, este cable a mí me salió 80 centavos de dólares. Yo le puse estas fichas porque yo ya las tenía, pero le podés poner fichas de plástico que hace exactamente el mismo efecto. Nada más que yo ya las tenía, entonces les puse estas fichas. Ahora, para que vean que esto está funcionando de verdad, las voy a estar conectando, así que nos vamos para la compu. Bueno, estamos frente al televisor. Yo me inventé un sistema para tener la palanca ahí a mano. Vamos a arrancar probando, ¿sí? Yo tengo acá un cable RCA, ¿sí? Que lo voy a estar desconectando, porque este cable que tenía conectado era el que estaba usando para... Básicamente lo estaba usando para lo que era mi cable actual, por el simple hecho de que no tira ruido. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, voy a acercar un poquito más esto, vamos a bajar un poquito esto, ahí para que se vea, ahí se ve la pantalla, se ve todo. Entonces tenemos el videojuego que lo voy a estar acomodando ahí, el cable que lo vamos a estar enchufando acá atrás, que es la parte de sonido, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí dado vuelta.
Y vamos a enchufar, como ya les dije, yo tengo el rojo, como no tenía los colores, el rojo lo dejé para video, y los otros dos negros para poder identificarlos rápido, ya los puse en video y video. Voy a buscar el cable de la antena, mejor dicho voy a buscar el cable de la corriente. Vamos a enchufar la corriente por acá. Y vamos a enchufar el joystick arcade, que ya lo tengo a mano. Si se fijan, no sé si se llega a ver, pero no se ve, me parece que no se ve. Ah, sí, se ve un poquito. Ya está encendido. Enciendo la televisión. Y está funcionando. ¿Sí? Apago, pantalla azul y lo prendo. Y se prende lo que es la Raspberry Pi con el cable que les comentaba. Está ahí corriendo el RetroPie. Yo ya lo configuré todo para que se viera el Raspberry Pi todo como corresponde. Es más, si quieren les puedo hacer otros videos en donde explico cómo es que armé este cable. Sí, que este cable lo armé de forma casera, a raíz de que los que estaban a la venta básicamente no sirven para esto. Apago las luces para que se vea un poquito mejor. Y ahora les voy a poner algún juego para que vean cómo se escucha. Vamos a elegir, ya sé, vamos por los de Neo Geo. Alguno que me gusta a mí, para no hacerlo tan largo. Está arrancando. Fíjense, se escucha bien. Y no sé si se llega a percibir, pero se escucha un pequeño sonidito. Pero más que nada ese zumbido se escucha a raíz de que... ¿Cómo es? Se escucha más que nada a raíz de que no hice bien el tema de la masa del audio. Pero casi que ni se escucha. Este otro cable, si bien está a la venta, yo lo encontré, le regalé un televisor LCD a mi madre, un JVC si no me equivoco, y este cable lo tenía ahí para si querías enchufarle una videocasetera o un DVD o algo. Y como mi madre ve todo online, ve Netflix y eso, entonces como que me lo terminé adueñando yo. Y básicamente este es el cable que estoy usando actualmente, porque este cable podés poner la tela a todo volumen, que la verdad es que no te tira ningún tipo de ruido. Lo enchufo como corresponde. Ahí como está. Si se fijan, se ve espectacular. Es más, no le hace justicia la imagen grabada con lo que yo estoy viendo en persona. Entonces, yo acá enchufé los tres colores como corresponde a mi super cable. Ya que me estaba gastando plata, me compré un cable de buena calidad. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Desenchufo acá. Vamos a enchufar este ahí en caliente
Y bueno, y este de cable, como está bien hecho, este sí que no me tira ningún tipo de ruido, ni zumbido, ni nada. Y lo copado que tiene este, de que a la hora, cualquiera de los dos cables, no tiene ningún tipo de input lag. Le vamos a cargar un crédito, vamos a jugar. No recuerdo si tenía los botones bien configurados, porque estuve jugando otras cosas. Pero no tiene ningún tipo de input lag. No sé si se escucha botón, pero... Y eso que es una palanquita de las baratas. Y puedo jugar juegos arcade en mi casa sin necesidad de ir a ningún lado. Entonces, si te interesa saber cómo es que hice el cable, cómo se hace la configuración en Raspberry Pi para tener esta cuestión de Raspberry Pi en un televisor de tubo, etcétera, etcétera, agarrá, déjamelo en los comentarios y otra cosa más. Cuesta bastante hacer esta clase de videos porque hay que hacer edición y todo ese tipo de cosas, así que si realmente llega a las 1000 visitas, voy a seguir haciendo videos de esta temática retro, en donde comparto cómo hice la configuración, dónde comprar las cajitas de esto, dónde comprar los joysticks y más cositas, porque tengo un montón de cosas copadas de Retroflag que la verdad es que vale la pena comentar, como estos joysticks de Super Nintendo, marca Retroflag USB, ¿sí? De calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, nos vemos en un próximo video y ya sabes, 1000 visitas y a darle like y compartir estos videos si te gusta esta temática. Y suscríbete. Nos vemos.